Hermanos, buenas tardes, noches a todos ustedes. Un placer y un gusto verles aquí nuevamente como cada semana para continuar nuestro estudio, que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Amén. Y abrimos nuestras Biblias, mis hermanos, en 1 Corintios, versículo 15. Seguimos con nuestro estudio de cada jueves. 1 Corintios 15. Y en el estudio de la semana pasada, si ustedes recuerdan, me imagino que la mayoría estuvimos aquí, se tocó el tema de tres o más líderes religiosos de épocas pasadas, ¿verdad? Se oyeron nombres como de Buda, Mahoma, José Smith, Carlos Russell y algunos otros, ¿verdad? Quiero poner énfasis en esto y hablar un poquito de tres nada más. Buda, o el iluminado, que su nombre quiere decir eso, el iluminado. Él le dijo a sus seguidores: busquen la verdad, porque yo no soy la verdad. Mas Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Mahoma en el Corán nombra a Jesús 14 veces y más de 187 veces indirectamente. Él lo nombra como el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el Hijo de María y muchos otros nombres que se le da en el Corán. El Corán, si ustedes saben, el Corán es la Biblia de los musulmanes. Y esa vez quiero nombrar a uno, yo creo que conocidos por todos nosotros, un líder religioso de nuestra época, Jorge Mario Bergoglio. ¿Alguien lo conoce? ¿No? Comúnmente se hizo llamar el Papa Francisco. Ese era su nombre, Jorge Mario Bergoglio, argentino. Hace un par de meses murió. Este hombre, a pesar de haber estudiado 3 años de teología, en una entrevista, él dijo lo siguiente. Él dijo: Jesús fracasó humanamente en la cruz. Si usted lo gusta llamarlo, fue en el año 2015, lo gusta verificar, está en YouTube. En el año 2015 aproximadamente dijo esto, que Jesús fracasó humanamente al morir en la cruz, que fue el fracaso más grande de Dios. También él dijo lo siguiente, cuando le preguntaron que por qué había muerto Jesús en la cruz. Y él dice estas palabras: yo no sé responder eso. Dice, es más, no hay respuesta para eso. Nadie sabe por qué. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo muriera en una cruz? Y yo creo que todos los que estamos aquí como cristianos, que nos hacemos llamar, sabemos por qué Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Y lo dice Juan 3:16. Todos nos lo sabemos, ese versículo, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera... Amén, amén, hermanos, amén. Y este Señor dijo que no sabía. Ok, hermanos, para comenzar ahora sí vamos a entrar de lleno a la palabra, que es lo más importante. Y la diferencia de estos hombres es que están muertos. Y Jesucristo está vivo. Amén. Vamos a orar para entrar de lleno a la palabra, mis hermanos, para entrar de lleno y oremos todos en un solo sentir, mis hermanos. Señor, gracias te damos hoy por tu palabra, Padre. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, Señor, y que tú nos des lo necesario, que hoy queremos que tú te goces con lo que nos traes este día, Señor. Que sean palabras tuyas, Señor, y no del hombre, porque queremos agradarte a ti y nada más que a ti, Señor. Bendito seas por siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, vamos de lleno a la palabra en 1 Corintios, del versículo 12 al 19. Y dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Amén. Ok, mis hermanos, vamos versículo por versículo para alimentarnos más de la palabra. El versículo 12, y aquí lo puse en la Nueva Biblia de las Américas, un idioma más entendido, ¿verdad? Más a nuestros días. Y dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, y ya viene una pregunta. Pablo les pregunta a la congregación de Corinto: ¿por cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? En aquellos tiempos, hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia joven y sus miembros eran de diferentes naciones. Había judíos, griegos, romanos, etíopes, en fin, un sinnúmero de miembros. Y los griegos o romanos o griegos creían en la filosofía de que el alma, el día de la muerte, se tenía que librar del cuerpo, que el cuerpo era impuro, y el alma, cuando el hombre moría, el alma se purificaba porque desechaba lo malo, que era el cuerpo, y iba al Hades. Y los judíos, algunos de ellos practicaban las creencias de los saduceos. Sabemos que los saduceos también negaban la resurrección, y esto nos lo dice la Biblia también, en Mateo 22, 23. Ellos negaban rotundamente la resurrección. De hecho, ellos encargaron a Jesús. Ahí usted lo puede corroborar en Mateo 22, 23. Ahí ellos defienden su postura de que no hay resurrección de los muertos. Entonces, volvamos a nuestro versículo. No es que ellos no creían en la resurrección de Jesús. Ellos negaban la resurrección de los muertos, de nosotros como creyentes. Porque Pablo enfatiza en esta pregunta y dice: ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? No dice, algunos entre ustedes niegan la resurrección de Jesucristo. No dice eso. Ellos negaban que nosotros, el día que nos vayamos de este lugar, vamos a resucitar. Ellos lo negaban. Dice Pablo en la pregunta: ¿por qué algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Es una pregunta retórica que desafía la inconsistencia en la creencia de algunos en la iglesia de Corinto. La resurrección se enfatiza en la conexión entre la resurrección de Jesucristo y la nuestra como creyentes. Es la esperanza que tenemos, que el día que nos vayamos de este lugar, resucitaremos juntamente con Él, como Él nos lo mostró, nos lo enseñó en la Escritura. Es la esperanza que Él nos da. En el versículo 13, y si no hay resurrección de los muertos, no hay resurrección de muertos, Pablo en estos versículos enfatiza mucho, hace mucho énfasis en la resurrección. Resucitó, resurrección, resucitó, resurrección. Él sigue enfatizando en la resurrección de Jesucristo. Y en el versículo 13 dice: y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces, si ustedes niegan que algún día vamos a resucitar, entonces lo que hizo Cristo o lo que ustedes creen, pues es mentira. Es mentira. Esta afirmación señala la importancia de la resurrección de los muertos en la fe cristiana. Es muy importante la resurrección, que creamos que vamos a resucitar de los muertos. Especialmente la resurrección de Jesucristo. Si no hay resurrección de los muertos, entonces la resurrección de Jesucristo carecería de sentido y la fe cristiana se derrumbaría.
No habría esperanza, hermanos. Creeríamos en una mentira. Creeríamos en una mentira. No tendríamos ninguna esperanza. La resurrección de Cristo es el pilar central de la fe cristiana. Y su importancia no puede ser subestimada. Creemos en un Dios vivo, como lo dice en Mateo 22, 32 y Lucas 20, 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. En el versículo 14 nos dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. En otras palabras, dice Pablo, si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos siguiendo una mentira? Estamos haciendo cosas inútiles, vana, la palabra vana, inútiles, sin sentido, que no tienen validez. Entonces Pablo está diciendo, la predicación de todos los apóstoles que Jesucristo llamó, y la fe de los creyentes serían inútiles. La misma conversión de Pablo sería una gran mentira. Y ahora nosotros, por las estadísticas y por lo que la Biblia nos dice, que sus apóstoles padecieron por causa de Jesucristo, no creo que ninguno en esta vida ofrecería su vida propia por una mentira. O no sé si acaso alguno de ustedes ofrecería su vida por una mentira, por algo que no es cierto. Porque en el versículo 15, en el 15, dice, aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Hacemos mentiroso a Dios, porque Dios resucitó a Jesucristo, y así mismo lo hará con nosotros. A quien no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan. ¿Ven cómo Pablo usa la palabra resucita, resurrección, o sea, como quiere decir, entiendan, este es el motivo de mi carta. A pesar de que los vengo exhortando de las cosas que están haciendo mal, este es el corazón de la fe, la resurrección, porque sin resurrección no hay evangelio. En el versículo 16, él vuelve a decir, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Ven cómo Pablo sigue con el énfasis en resurrección, resucitó, resurrección, resucitó? ¿Por qué? Porque Él nos quiere dar ánimos, hermanos, que a pesar de que las cosas vayan mal en nuestro diario vivir, estemos padeciendo enfermedades, necesidades de cualquier índole, la luz siempre está al final del túnel, y esa luz es Cristo, porque Él no vino a ofrecernos riquezas, a ofrecernos poder aquí en nuestra tierra. Él nos vino a ofrecer vida eterna. Y una cosa es cierta, hermanos, todos los que estamos aquí, no importa quiénes seamos, lo que tengamos, que hayamos hecho, un día nos vamos a ir de este lugar. De una u otra manera, un día nos vamos de este lugar. Entonces hay que preparar el camino. Hay que preparar el camino donde en verdad uno empieza a vivir. Y dice la Escritura, donde no habrá más llantos, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Si Dios a ti no te ha sanado de tu enfermedad, hermano, créelo, que un día Él te va a sanar. Cuando estés en su presencia, Él te va a sanar. Y no pierdas la fe, hermano, porque si Jesús no te ha respondido tu oración, tu petición, no pierdas la fe. Sigue creyendo en Él, sigamos creyendo en Él, porque nuestra redención está cerca.
Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Pablo le dice a la iglesia de Corinto y ahora nos dice a nosotros también. El mismo mensaje es para ellos y para nosotros en este tiempo también. La Biblia no es un libro que necesita actualizarse. La Biblia es palabra de Dios y es la misma de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. La resurrección de Cristo es esencial para la justificación del creyente. Si Cristo no hubiera resucitado, los pecados de los creyentes no habrían sido perdonados y seguiríamos bajo condenación. La resurrección confirma que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, como Él mismo lo declaró. Él fue nuestra justificación al morir en la cruz, hermanos. Él nos justificó del pecado. Él nos presenta delante de su Padre perfectos. Cuando Él murió en esa cruz dijo, consumado es. La paga del pecado está saldada. En Romanos 4:25 nos dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para justificación, para justificarnos a nosotros mismos, a nosotros como pecadores, porque como transgresores de la ley no teníamos perdón, estábamos condenados, como lo dice la palabra de Dios, estábamos condenados en la muerte, estábamos muertos. Éramos indignos, estábamos sucios por medio de nuestros pecados. Pero ahora Cristo ha lavado esos pecados, hermanos. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección es la base de la esperanza cristiana. Y la vida eterna en la resurrección futura de los creyentes. Ese es el futuro que nos espera, hermanos, como creyentes de Jesucristo. Que si creemos que Dios lo levantó de los muertos, así un día nos levantará a nosotros, para que estemos con Él. ¿Alguno de ustedes, hermanos, se ha preguntado cómo sería su primer día en el cielo? ¿Algunos han hilado esa pregunta en sus mentes? ¿Qué haría o qué haré cuando vea a mi Señor de frente? ¿Qué haré? ¿Me pondría a llorar? ¿Me pondría a cantar? O simplemente me fundiría en un abrazo con Cristo. No sé si alguno de ustedes han pensado en eso, mis hermanos. El primer día en el cielo. Por ahí miré una foto donde dice, el primer día en el cielo, y hay dos personas abrazándose, y una persona de ellas es Cristo. Y hay muchas opiniones, ¿verdad? No, yo caería rendido a sus pies. Yo le cantaría, yo le adoraría, yo le diría gracias, gracias, gracias por lo que hiciste, que sin merecerlo me llenaste de gloria junto contigo. En el versículo 18 dice, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si ustedes no creen en la resurrección, entonces también los que han muerto creyendo en Cristo están perdidos. No hay resurrección. No hay resurrección. Y en primera de Tesalonicenses nos dice lo siguiente, Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Amén. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron
en Él, a los que creyeron. A los que creyeron. Y todos conocemos la vida de los apóstoles, ¿verdad? Y sabemos por la Biblia, por documentales, el antes y después de los apóstoles. Antes eran unas personas que no creían en Jesucristo, que lo seguían para ver qué sacaban de Jesús. Ellos querían puestos importantes. Ellos lo veían como un guerrero que venía a luchar por el pueblo judío. Pero un guerrero que venía a derrocar al gobierno romano, que los tenían en opresión en ese tiempo. Ellos creían en él, en ese guerrero. Y que ahora los judíos es en el guerrero que ellos creen que les traerá paz, les traerá abundancia. Le preguntan a un judío, ¿por qué no creen ustedes en Jesucristo? Que Él era el Mesías. Oh, no, porque Él no trajo paz, Él no trajo riquezas, Él no trajo nada de eso, por eso no creemos en Él. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él vino a traernos paz espiritual, a ofrecernos riquezas espirituales, riquezas celestiales. Como Él dice en su palabra, donde el orín no corrompe, donde el orín y la polilla corrompe. Si quieren atesorar riquezas en los cielos, obedezcan mi palabra, obedezcan mis mandamientos. Mas después de la muerte de Jesucristo y su resurrección, que todos ellos fueron testigos, su vida cambió completamente, mis hermanos. A ellos no les importó que los castigaron, que los azotaron por predicar de Él, por hablar de Él, hasta ofrecer su vida por Él. Y repito, nadie iba a ofrecer su propia vida por una mentira. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Ellos lo vieron, ellos lo palparon. No sé si recuerdan cuando Tomás no creía, o cuando se les apareció y dice, eres un fantasma. Los fantasmas no tienen carne ni hueso. ¿Y qué le dijo a Tomás? Mete tu dedo en mis manos. Entonces no seamos ese tipo de personas, hermanos. Dice en las bienaventuranzas, bienaventurados el que no vio y creyó. En el versículo 19 dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. La Biblia, traducción en lenguaje actual, lo dice de esta manera. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Si seguimos a Cristo, porque Él nos pueda dar riquezas, nos pueda dar poder, nos pueda dar una casa nueva, nos pueda dar un carro nuevo, un mejor carro. Todo eso no se lo voy a negar, lo podemos hacer. Pero está en Dios, está en Dios que si se los da o no se los da. No busquemos a Cristo por conveniencia, mis hermanos, o porque estoy muy enfermo, o porque mi esposa está enferma, o porque mi hijo está enfermo. Señor, si tú lo sanas, si tú me bendices, yo voy a creer en ti. Y muchas veces así somos, así somos. Señor, yo te ofrezco ir a los servicios todos los domingos, pero hermanos, somos bien inconsistentes, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos responde en nuestras oraciones. ¿Y cumplimos nosotros acaso? Oh, no, es que no puedo ir a la iglesia porque trabajo los domingos. Oh, porque está lloviendo. Oh, porque me duele la cabeza. Jesús murió en la cruz, hermanos, para darnos vida eterna. Él no dijo, oh, no puedo porque estoy muy ocupado. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿por qué nosotros desobedecemos? ¿Por qué nosotros queremos formar a un Cristo a nuestra imagen? ¿Por qué nosotros queremos condicionar a Dios?
Si no me bendices, yo no creo en ti. Dice una oración por ahí. Dice, oh Señor, dame $5 millones y yo veré cómo me las arreglo. Juan 14, de 1 al 3. Jesucristo nos dice a todos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El 2 continúa: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué más podemos pedir, mis hermanos? ¿Qué más podemos pedir? Cristo, el Señor del cielo, nuestro Dios, Él nos ama con amor inagotable, con amor eterno, con amor que ninguno de nosotros podemos entender, porque humanamente somos malos. Nosotros amamos a quien nos ama. Amamos a quien nos ama. ¿Qué de especial hacen? Nos dice Jesucristo. ¿Qué de especial hacen? El que ama al quien le ama. Ama a tu enemigo. Ama al que te echa a la ciudad. Ama al que te tiene envidia en el trabajo. Ama al que habla mal de ti a tus espaldas. A ese ámalo. A ese ámalo. Es difícil, hermanos, es difícil. Porque humanamente nuestra pecaminosidad ha existido desde siempre. Desde que Adán desobedeció a Dios, desde ahí entró la muerte en el hombre. Porque nosotros íbamos a ser eternos, mis hermanos, eternos. Pero Adán falló y por consiguiente nosotros somos culpables de eso también. Mas se nos hizo una promesa que el Redentor del mundo llegaría. ¿Para qué? Para ofrecernos vida después de la muerte. Jesucristo nos dice: todo aquel que cree en mí, aún después de muerto, vivirá. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos pedir? Hace un momento yo platicaba con un hermano y me dice: oh hermano, yo estoy en desacuerdo con aquellos que dicen: oh, yo declaro, yo decreto. Y sí, hay muchas personas así. Yo veo los cielos abiertos, yo declaro que vendrá bendición sobre tu vida. ¿Quién eres tú para declarar? ¿Acaso Cristo, eres más que Cristo, que le puedes dar órdenes para que haga lo que tú quieres? No, hermanos, somos siervos de Él primeramente, de Él y para Él. Todo lo que hagámoslo en nombre de Él, no porque seamos buenos o porque seamos dadivosos, no, porque Él así nos lo manda, porque Él así quiere que seamos. Y Dios quiere ver la imagen de Jesucristo, su Hijo, en cada uno de nosotros. Por eso Él lo mandó a nuestra tierra, a esta tierra que Él nos heredó, para que seamos como Él y Él pueda ver a su Hijo en nosotros. Y cuando nosotros llegamos a su presencia, nos espere con los brazos abiertos y nos diga: bienvenido, siervo bueno y fiel. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez, dice el Señor. Amén. Hermanos, si esperamos en Cristo, solamente en esta vida, lo que nos puede dar en esta vida, nos estamos perdiendo de las bendiciones más importantes, que es la vida eterna, donde dice que ahí no, dice la palabra que no nos conoceremos, pero que todos vamos a estar adorando a nuestro Señor, a nuestro Creador, junto con los ángeles. ¿Han imaginado eso, mis hermanos? Adorar al Creador como los ángeles. Él nos pone
Todavía está a un nivel más alto que los ángeles. Nosotros todavía somos más que los ángeles. Él nos pone todavía a un nivel más alto que los ángeles. Pero si no creemos que Dios nos resucitará, dice la Escritura, dice en el versículo 19, somos dignos de lástima. Somos dignos de lástima. Ya ves, tú que tanto cada domingo no te perdías un culto que hablabas de Jesús. Mira, ya ves, no hay resurrección. Creíste en una mentira. Me viene a la mente una pregunta que le hicieron, que una reportera no creyente le hace a un pastor. Y le dice la reportera, yo como no creyente, ¿qué haría usted para convencerme de que el Evangelio es verdad? Y el pastor le responde, dice, oh, mira, es muy fácil. Dice, vamos a comparar lo que tú crees, lo que yo creo. Tú, como por supuesto eres atea, no crees, ¿verdad? Es mentira, no crees en que hay resurrección, no crees que hay vida después de la muerte. Tú no crees eso, ¿verdad? Sí, claro, pastor, yo no creo en eso. Esas son puras fantasías, porque nadie ha venido de la muerte. Sí, Jesucristo ha venido de la muerte. Dice, en fin, bueno, vamos a hacer una cosa. Llega el final de los tiempos, tú mueres y llegas y ves que no hay nada, que no hay nada, como tú creíste, no hay nada. No hay nada. Ahora, yo como creyente, ¿qué perdí? Dice, pues nada, porque no hay nada. Dice, ahora vamos a voltear la pregunta. ¿Qué pasa si tú mueres y resulta que sí hay salvación, que sí hay resurrección de los muertos? ¿Qué perdiste tú? Entonces, hermanos, hasta por lógica, es mejor creer que no creer. Creer que no creer. La resurrección, mis hermanos, la resurrección de Jesucristo es el corazón del Evangelio. Sin resurrección no puede haber Evangelio, no puede existir el Evangelio. Es una sustancia que tiene que estar ahí, la resurrección, junto con el Evangelio de Jesucristo. Es la sustancia, es el corazón del Evangelio, es lo que sustenta el Evangelio de Jesucristo. La resurrección. La resurrección. Eso es lo importante. Aparte de su crucifixión, de su muerte, Jesús en su muerte mostró que era 100% humano. Mas en su resurrección, Él mostró que era 100% Dios. Que es 100% Dios, no que era, que es 100% Dios, perdón. En su muerte, Él probó que era 100% hombre, que era un humano igual que usted y que yo. Y en su resurrección, Él demostró que es 100% Dios. La fe en la resurrección es fundamental para la salvación. Otro ingrediente principal en el Evangelio, la fe, y es principal para la resurrección. Porque ¿qué dice la Escritura? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es fundamental también la fe para la resurrección. Si la resurrección no es real, entonces la fe cristiana es inútil. Volvemos a lo mismo, es esencial la resurrección. La resurrección, si la resurrección no es real, entonces la fe cristiana es inútil, es vana, como dice Pablo, es vana. Y seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguimos siendo impuros. Seguimos siendo o viviendo separados de Dios, separados del amor de Dios. La resurrección de Cristo es nuestra garantía de que como creyentes también resucitaremos como Él resucitó. Él nos resucitará.
Él dice que en los días postreros Él nos resucitará. Para su gloria, hermanos, no porque no lo merezcamos, para su gloria, porque hemos creído en el unigénito del Padre. Esa es la diferencia, hermanos. Usted no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada más que tener fe. Tener fe y creer en la resurrección. Creer en la resurrección. Desgraciadamente, como lo dije en un principio, hay muchos líderes religiosos que tuercen la Escritura y que niegan eso, que es fundamental para la fe cristiana, la resurrección. Y hasta la fecha todavía hay personas que creen en esas, que no hay resurrección de los muertos. Y muchas otras religiones o sectas que tienen unas creencias muy torcidas, muy separadas de lo que es el amor de Cristo. Por ejemplo, algunos creen que van a resucitar y que se les va a dar un planeta nuevo y que se les van a dar muchas esposas. Esos son los mormones. Ellos creen que van a heredar un planeta nuevo. Y ellos hablan de la Biblia. Ellos hablan de la Biblia, pero ponen su libro primero. Oh, sí es la Biblia, pero esto lo sustenta. Su libro del Mormón, esto lo sustenta. Y nosotros creemos lo que dice la Biblia únicamente, mis hermanos. La Biblia, como nos dice nuestro Señor, no tiene margen de error. La Biblia es palabra de Dios, inspirada de Dios, escrita por hombres sí, pero inspirada por Dios. Y como les dije en un principio, la Biblia no necesita ser actualizada. Algunos que les he compartido dicen, es que la Biblia es un libro viejo, necesita ser actualizado. La Biblia ha existido por siempre y seguirá existiendo mientras Jesucristo regrese. Así que, mis hermanos, yo los invito a que nos fortalezcamos en la fe y creamos o sigamos creyendo que algún día, el día que nos vayamos de este lugar, resucitaremos en Cristo Jesús. Él nos resucitará. Y le repito, no por lo que nos lo merezcamos, sino por el amor de Él que Él nos tuvo. Porque Él nos amó primero, dice la Escritura. Él nos amó primero y no nosotros a Él. Él, por amor, murió en una cruz. Por amor, nos ofrece vida eterna. Entonces, sigamos estudiando juntamente y en armonía con lo que resta del libro de Corintios, un libro muy de mucha sabiduría, mucha ciencia, paciencia, porque hay que poco a poco y entender lo que en verdad el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Y esas exhortaciones que Pablo le hacía a Corinto, hermanos, son válidas para nuestra iglesia. Todo lo que Pablo dice en esta epístola, en esta carta, ahí entramos nosotros, nos lo está diciendo al refugio de gracia también. No es que se lo decía a aquellos porque ellos eran malos, no, nosotros también, hermanos, nosotros también. Entonces yo les exhorto, hermanos, que nos fortalezcamos en fe, leyendo la palabra de Dios, creyéndola, porque repito, la resurrección es el corazón del Evangelio, y sin la resurrección, sin fe, el Evangelio es un Evangelio diluido, no tiene sustento. Como dice Pablo, la fe de nosotros sería vana, es vana, inútil. Ya para concluir, hermanos, como dice Pablo, si la resurrección de Jesucristo
no fue cierta, entonces nosotros nos resucitaremos. Nosotros resucitaremos junto con Él, porque creemos en un Dios vivo, no de muertos, porque nuestro Redentor vive. Y ya sea que vivamos o moramos, del Señor somos. Y dice la Escritura, porque muchas veces, más en este tiempo, andamos por todo lo que está pasando. Andamos medio espantados, ¿verdad? Algunos tenemos temor de salir a trabajar. Pero es lo que la Escritura nos dice. Lo que está pasando, la Escritura ya nos lo ha dicho. Y todavía no es el fin. Vendrán cosas peores, dice la Escritura. Vendrán cosas peores. Entonces yo los invito a no entrar en temor, en pánico, confiar en Dios. Hemos oído de la guerra, hemos oído ahorita de redadas, recientemente la pandemia y todo eso. Si usted verdaderamente es estudioso de la Biblia, Apocalipsis ya nos advierte de todo eso. Entonces no entre en temor, hermano, no entremos en temor. Oh, ¿qué vamos a hacer si pasa esto y pasa lo otro? No, confiemos en Cristo. Confiemos en Cristo. Porque cada día que pasa en nuestro diario vivir, cada día del calendario, es un día más y un día menos. Un día más porque nos vamos acercando a su presencia, y un día menos porque nos quedan menos días. Nos quedan menos días. Queramos o no queramos, nos acercamos a su presencia, hermanos. Hermanos, vamos a orar y dar gracias por la palabra. Y mi deseo, hermanos, es que continuemos siendo edificados y confiando en el Evangelio, en la palabra de Dios. Confiando plenamente en la palabra de Dios. Perdamos todo temor en lo que se avecina, porque eso no es nada, hermano, lo que está pasando. Vamos a orar y demos gracias. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor, y que estas palabras que hoy fueron aquí habladas, Señor, que surja su efecto que tú quieres, Señor. Señor, que tú hagas en nosotros mejores hombres y mejores mujeres, Señor. Que seamos mejores seres humanos, Señor, para agradarte a ti, Padre, no para gloriarnos nosotros mismos, para ser obedientes a lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Señor, te pedimos por todos aquellos, Señor, que aún se han apartado de la fe, que porque están viendo la situación en la que está el mundo actualmente, Señor, han perdido la esperanza, han perdido la fe, o ha sido debilitada su fe, Señor. Señor, te pedimos que los fortalezca, Señor, que tu palabra llegue a sus corazones, que tu palabra sea ese bálsamo que todos necesitamos para seguir adelante. Señor, te pido por cada necesidad que hay aquí en este lugar con mis hermanos. Hay necesidad de sanidad, Señor. Hay necesidad tal vez material. Señor, pero sabemos que tú suples conforme es tu voluntad. Sabemos que no dejas desprotegido al caído, Señor. Sabemos que sin la prueba, la fe no es genuina. Y si nosotros en este lugar no hemos sido probados, prepáranos, Señor, porque el día de la prueba va a llegar. Y ese día no queremos renegar de ti, queremos confiar en ti. Queremos saber que tú nos sacarás avante, Señor, que tú tienes la mejor salida, que tus planes son mejores que nuestros planes. Señor, y tu plan, Señor, es regalarnos la salvación, regalarnos la vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú les des ese deseo de conocerte aún más, Señor, que los sigas alimentando, que nos sigas alimentando, Señor, y que nos sigas dando esa necesidad de ti para presentarnos delante de ti
como unos obreros dignos, dignos y merecedores de tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.